Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Nos dice el Salmo del día de hoy. Y la primera lectura nos dice: como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. Alabado sea nuestro Señor, que vive y que reina. Vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo a San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3, luego nos saltamos del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces le dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacadme enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y crucificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaron a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió enseguida a persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en estos años, como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ese hijo tuyo ha venido, te ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. La parábola del hijo pródigo, o la parábola del Padre misericordioso. En el Evangelio claramente miramos lo que es la misericordia de Dios, y Jesús lo ilustra poniéndonos esta parábola que se la dice a los fariseos y a los escribas, porque estaban murmurando. Y con esta parábola a nosotros también nos está diciendo cuál es la misericordia de Dios, cómo es la misericordia.
a veces se percibe que misericordia se ha como fraccionado. Misericordia es acojo y transforma, es acogida y transformación. Jesús nos acoge y nos transforma. Jesús nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Todo el que se sienta a la mesa con Jesús no se levanta de la misma manera que se sentó a la mesa. Comer, sentarse a la mesa es compartir tu vida. Jesús dice que acogía y comía con los pecadores. Ante esta escena, los fariseos y los escribas murmuraban, se escandalizaban porque refiriéndose a Jesús, se sienta, acoge a los pecadores y hasta come con ellos. Y esos pecadores a los que Jesús acoge y se sienta a la mesa a comer, pues soy yo. Cuando yo voy a Eucaristía, cuando yo tengo una oración, yo soy esos pecadores a los que Jesús recibe, se siente a la mesa y acoge. Y yo no sé si tú has experimentado eso, pero yo lo he experimentado, esa acogida de Jesús. Y no te acoge porque sos aquel invitado de grande vestidura. Si nos miráramos espiritualmente, somos como ese hijo pródigo que viene con sus vestiduras oliendo a pecado, huele a cerdo, viene de cuidar, de apacentar cerdos y llega a la casa del Padre con una actitud humillado, reconociendo su pecado, reconociendo que le dice: Padre, ya no merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus sirvientes. Es una actitud de reconocer, y así es precisamente como iniciamos la Eucaristía, reconociendo nuestro pecado, y reconociendo nuestro pecado y cómo podemos entrar a la presencia de Dios. Cuando yo reconozco ahorita en Cuaresma, que es un tiempo prodigioso que Dios nos regala de poder reconciliarnos, cuando vas a tu pequeña comunidad, realmente tomas la seriedad de ese espacio donde Dios, un espacio privilegiado donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios te sana, donde Dios está construyendo la obra de santidad. En mí la ha iniciado, pregúntate, ¿Dios ha iniciado una obra de santidad en mí? Una obra de santidad, una obra de transformación, donde hay que derribar lo que el enemigo empezó a construir con nuestro pecado, con la vida, como dice la primera lectura. Así como cuando saliste de Egipto, vas a ver prodigios en tu vida. Cuando yo vivía en el mundo, cuando yo vivía como el mundo, cuando yo cantaba y coreaba las canciones seculares, cuando yo patrocinaba obras de Satanás, conciertos de Satanás, y vivía como un pagano y dormía como un pagano, aunque me llamara cristiana. Vivía en un Egipto disfrutando las cebollas y la carne que se vive y se disfruta en el Egipto, en el mundo. Venimos de Egipto, como el hijo pródigo, viene de cuidar, de apacentar cerdos, viene con sus vestiduras oliendo a cerdo, oliendo a pecado. ¿Qué es lo que hace el Padre? Lo acoge, que es lo mismo que está haciendo Jesús, acoge a los pecadores y come con ellos. Es lo mismo que hace el Padre misericordioso de la parábola, lo acoge, y en esa acogida, en esa misericordia que acoge y transforma, que hace, llama a los sirvientes: cambiémosle de túnica. O sea, eso se llama confiésate, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. No podemos entrar con nuestras vestiduras de pecado a ir a tener comunión, ir a comulgar el cuerpo de Cristo. Y le dice, le da un anillo, que significa es la alianza, tenés un pacto, una alianza conmigo. Ya no estás en alianza con el mundo, ya no estás en alianza con el pecado, ya no estás en alianza con el paganismo, estás en alianza con Dios. Sos propiedad, sos consagrado, tus sentidos, todo tu ser está consagrado en fidelidad, en lealtad a Dios, y te pone nuevos zapatos, te regresa la dignidad. Cuando tienes nueva túnica, cuando tienes un anillo y cuando tienes nuevas sandalias, cuando tienes tu dignidad restaurada, porque el mundo, el diablo te quita, te roba tu dignidad, pero cuando te restaura y te pone nuevos zapatos,
entras a la casa y es ahí donde empieza la celebración, el banquete. Y eso es lo que hace Jesús. Cada vez que nosotros vamos en oración, nos acoge, nos recibe como el Padre con los brazos abiertos. Dice, desde lejos lo miró y salió al encuentro y lo besó, y luego manda a sus sirvientes a que lo cambien, a que lo bañen. Eso es la misericordia de Dios, que nos acoge, pero que nos transforma. Y eso es el llamado que Dios nos hace a través de este evangelio, a tener la actitud de este hijo que se fue, pero que regresa con una actitud. No importa, porque de la misma palabra dice que hasta el justo peca 70 veces en el día. Estamos en un proceso de ser transformados, de ir santificándonos, de ir haciéndonos otro Cristo, de ir dejando que el Espíritu Santo vaya transformando todo nuestro ser. Que no tengamos esta actitud del hijo mayor, que no tengamos la actitud de los escribas y de los fariseos. Los escribas y los fariseos se creían buenos. Es cuando nosotros pensamos que estamos buenos, no disfrutamos. Porque el hijo mayor estaba en la casa del Padre. El Padre le dice, todo lo que tengo es mío. O sea, si no lo has disfrutado es porque no has querido. Y la misma palabra de Dios dice, tengan cuidado, porque en los últimos tiempos las prostitutas, los bolos se les adelantarán. Y San Pablo dice a aquellos que están parados, tengan cuidado el no caer. Pidámosle a Dios la gracia de poder cada día presentarnos ante Él en oración, en Eucaristía, con esta actitud de ese hijo que se reconoce miserable, de ese hijo que se reconoce necesitado. Esos son aquellos bienaventurados que llama el Evangelio, aquellos pobres de espíritu. Pobre no se llama una persona que carece de recursos económicos. Pobre es aquel, pobre de espíritu es aquel que se reconoce necesitado de Jesús, necesitado de esa misericordia, necesitado de esa acogida y de esa transformación. Bendiciones.